Y la razón de vivir es la oración. Así que vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este momento. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias porque tú nos escuchas, porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Por cada persona que ha puesto una petición a través de cada una de las redes de este medio, pedimos, Señor, para que produzcas en ellos esa petición, y si la respuesta tarda en llegar, que su fe se pueda ver fortalecida, mientras tú, Señor, respondes de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Pedimos también para que tu Espíritu Santo pueda darnos el discernimiento y que al escuchar tu palabra podamos entender lo nuevo que tú tienes para nosotros hoy, en este momento, a través de este medio. Te alabamos y te bendecimos y te suplicamos el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le fortalezca, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Quiero traer en este momento una palabra hermosa, ya el Señor me la dio y ahora quiero transmitirla también a ustedes. Y es una parte en la que la Biblia habla sobre esa oración sin cesar, pero no nos vamos a ir a esa oración sin cesar, sino más bien a una experiencia que tuvo el apóstol Pablo a través de esa forma de orar sin cesar. A veces nos dicen, ore sin cesar, mientras usted barre, mientras limpia, mientras aplancha, ore sin cesar. Pero vamos a tratar de orientar en esta tarde, noche, esa forma de orar que tuvo Pablo. Y les invito para que puedan ir a el libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1, nos cuenta esa hermosa experiencia que tuvo Pablo. Pues resulta ser que nos habla de la iglesia de Colosas. Y la iglesia de Colosas, un hermano estuvo allí trabajando fuertemente por esa iglesia, y el hermano es Epafras. Y dice que él daba tan buen testimonio, dio tan buen testimonio a esa iglesia de Colosas, que incluso el mismo Pablo dice que ellos aprendieron de Epafras. Ellos aprendieron de tal manera, y Pablo lo menciona así, en el verso, vamos a leer siempre a partir del verso 3, y dice así: siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vean que Pablo dice, oímos, tenemos buenas referencias de ustedes, hermanos en Colosas. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El verso 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y vea que el verso 7 lo recalca, lo que acaba de decirle a ustedes. Dice, así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pero quiero llevarlos, y es el mensaje que tengo para ustedes, es a partir del verso 9, y dice el apóstol, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. 1 Tesalonicenses 5:17, que fue nuestro verso, la lectura bíblica de esta tarde-noche, dice orar sin cesar. Y vea que Pablo aquí utiliza esa misma expresión, él dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Pero, ¿en qué forma era o qué era lo que Pablo no cesaba de orar? Y vean lo que él no cesaba de orar. Dice que él pedía
que la iglesia de Colosas fuera lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así, dice a partir del verso 10, podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Me gusta esta forma de Pablo de orar sin cesar por los hermanos de Colosas. Y es lo que quiero invitar a cada uno de ustedes, para que a partir de hoy, o tal vez si ya usted lo practica, lo pueda seguir practicando. Si no lo ha practicado, entonces que podamos aprender una nueva forma de cómo orar sin cesar por nuestros hermanos de otras iglesias, de la misma iglesia, de aquellos que están conociendo el mensaje. Y en el comentario bíblico adventista vamos a irnos a algunas palabras claves y nos dice: conocimiento de la voluntad de Dios. Y a veces nosotros decimos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nos encanta repetir versículos, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Dice que el conocimiento de la voluntad de Dios es esa forma en la que nosotros entendemos a través de nuestra conducta qué es lo que Dios requiere o quiere de cada uno de nosotros. Dice el comentario bíblico adventista que para aquel que posee ese conocimiento, cada detalle de la vida, y oiga bien, con sus problemas y misterios inexplicables, adquieren un nuevo significado. Entonces, quiere decir que cuando yo conozco esa voluntad, tengo conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, me estoy acercando a que cada detalle de mi vida, con esos problemas, esos misterios inexplicables, puedan tener un nuevo significado. Porque estoy conociendo cuál es la voluntad de Dios. No la cuestiono, no digo, Señor, no. Entiendo que ese misterio inexplicable, ese problema, es parte de esa voluntad de Dios. Ahora, dice que Pablo también oraba para que ellos fueran llenos, no solo del conocimiento de la voluntad de Dios, sino que también ellos tuvieran sabiduría. El comentario bíblico dice que la sabiduría es la capacidad de aplicar los hechos del conocimiento a las situaciones de la vida. Capacidad de aplicar los hechos del conocimiento a las situaciones de la vida. Ahora, dice también que desgraciadamente no siempre el que tiene conocimiento tiene sabiduría. Porque tanto el conocimiento como la sabiduría son dos palabras completamente diferentes. Y no necesariamente porque usted tenga conocimiento es sabio, ¿verdad? Dice también que Pablo pedía para que oraba sin cesar, para que ellos también tuvieran inteligencia espiritual. Ahora se habla de mucho tipo de inteligencias. Pero Pablo oraba para que ellos tuvieran inteligencia espiritual. ¿Y qué habla el comentario acerca de este tipo de inteligencia? Dice, por supuesto, que esta inteligencia es dada por el Espíritu y es discernimiento que usted y yo como cristianos vamos a tener para juzgar entre lo que es correcto y lo que es falso.
Eso es ser inteligente espiritualmente. Hay un discernimiento entre lo que es correcto y lo que es falso. El que está iluminado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Dice, reconoce las tentaciones y las trampas del adversario. Tiene ese conocimiento, sabe discernir, tiene sabiduría, tiene conocimiento y tiene sabiduría, tiene las dos, ¿verdad? Entonces veamos cómo Pablo oraba sin cesar por la iglesia de Colosas en ese sentido, y por eso es que yo quiero traer esto, para que usted y yo aprendamos a orar sin cesar los unos por los otros, orar sin cesar por nuestra iglesia, orar sin cesar por los dirigentes. ¿Para qué? Para que podamos tener o ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría y con inteligencia espiritual. Ahora, Pablo no solamente pedía, oraba sin cesar por esto, sino que a partir del verso 10 dice que para que andéis. ¿Andar cómo? ¿Andar cómo? Y dice que ese andar se produce como resultado de la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Andar cómo? Bueno, una forma de vida adecuada que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Entonces, ese andar como, dice, se produce como resultado de la sabiduría y la inteligencia. Ven, hermanos, qué importante es que nosotros oremos sin cesar en este sentido. Porque en la medida en que usted y yo oramos sin cesar los unos por los otros y nos apoyamos en la iglesia en este orar sin cesar, entonces dice, vamos a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos de sabiduría, llenos de inteligencia. ¿Para qué? Para saber cómo andar. ¿Andar cómo? Bueno, produciendo resultados sabios e inteligentes, ¿verdad? Y teniendo una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios. En Efesios, el capítulo 2 y el verso 2, nos vamos a ir un momentito al libro de Efesios. Y el Señor es grande, el Señor es maravilloso, su palabra es hermosa. Y dice Efesios 2:2. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Por eso es, en otro tiempo andábamos así, pero ahora tenemos conocimiento, tenemos inteligencia, y esto nos lleva a andar. ¿Andar cómo? Como una vida adecuada conforme a la voluntad de Dios. Dice también agradándole ¿cómo? Dice el que conoce la voluntad de Dios, el que conoce la voluntad de Dios, el que conoce cuál es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice, es que podamos agradar a Dios, pero no un día, no dos, no en esta semana, es todos nuestros días. Y en San Juan 8:29, nos dice a nosotros, o nos da a nosotros también otra parte de esa palabra hermosa. Y dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Dice el Señor, no lo dejó solo el Padre. Porque siempre Jesús, cuando estuvo en la tierra, hizo lo que su Padre le agradaba. Y eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Si seguimos la lectura de Colosenses, dice que agradándolo en todo. ¿Para qué? Para que llevemos fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto. Es que si nosotros llevamos fruto es porque estamos como un árbol creciendo,
dando fruto, y el fruto, entonces ya nos vamos a lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra estas cosas no hay ley. Entonces, ¿por qué es que nosotros debemos orar sin cesar? Aprender como Pablo lo hizo con la iglesia de Colosas. Porque en la medida en que usted y yo tenemos conocimiento de la voluntad de Dios, vamos a tener sabiduría, vamos a tener inteligencia, vamos a andar de una forma adecuada como el Hijo de Dios quiere. Vamos a agradar, porque si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, le vamos a agradar. Y una vez que usted y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a llevar fruto. Y todo el que lleva fruto es porque tiene vida, porque los árboles que dan fruto tienen vida. Y dice también que estamos creciendo, pero el crecimiento debe medirse. Yo no puedo decir que yo estoy creciendo y siempre estoy allí estancado. Cada vez que, bueno, antes que se acostumbraba, ¿verdad? Los niños allí no sé, ahora se ponían en una pared y empezaban allí a rayar y rayar cada día según ellos para ver cuánto iban creciendo. Pues nosotros también debemos medir nuestro crecimiento. Y lo que más me gusta es a partir del verso 11, y dice que Pablo oraba sin cesar para que la iglesia de Colosas fuera fortalecida con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que obtuvieran fortaleza y paciencia. Vea, mi hermano, qué forma de orar sin cesar más diferente tal vez a la que nosotros hemos aprendido. Bueno, lo aprendí yo ahora a la hora de, valga la redundancia, de estudiar este tema. Y me gustó porque me impresionó ese orar sin cesar. Pero a veces nosotros nos dicen oren sin cesar, pero no tenemos como herramientas. ¿Por qué orar? Y a veces entramos en vanas repeticiones, decimos siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pero el Señor entonces aquí a través del apóstol nos orienta y nos dice de qué forma también nosotros podemos orar sin cesar, orientar esa oración. Y dice que para ser fortalecidos con todo poder. Dice, el poder divino capacita al hombre para hacer frente a todos los problemas de su vida diaria. Entonces, en lugar de orar por el problema, yo oro para que esa persona sea fortalecida con todo poder. Y una vez que yo oro para que esa persona, esa iglesia, sea fortalecida con todo poder, ¿qué hace Dios? Dice, le capacita para que pueda hacer frente a todos los problemas que la vida le presenta. Entonces, a veces estamos orientados a orar por un problema específico. Pero aquí, en la medida en que usted y yo nos enfocamos a orar para que la iglesia o esa persona sea fortalecida con todo poder, no es solamente por ese problema, es por el que vendrá mañana, pasado mañana, la semana entrante, el mes entrante, el año entrante. Estoy orando no solamente por el que tiene, sino también por los que vendrán. ¿Y quién no tiene problemas? Pero yo tengo que orar no por el problema, sino para que sea fortalecido con poder. Y entonces una vez que oro para que esa persona sea fortalecida con poder, Dios le capacita para que tenga o haga frente a todos los problemas de su vida. Pero el verso 12 dice que y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, oro sin cesar, copiando
replicando esto hermoso que hizo Pablo por la iglesia de Colosas. Oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para obtener fortaleza y paciencia. Dice, y con gozo daremos gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Qué hermoso es poder aprender a orar sin cesar en este sentido. Yo no sé si para usted esta palabra es nueva. Y si no es nueva, bueno, estamos aquí reforzando ese conocimiento. Pero si es algo nuevo, entonces practique o practiquemos a partir de hoy en adelante esta nueva forma de orar sin cesar. Dice, el agradecimiento de corazón es un requisito diario para crecer en la vida cristiana. Agradecerle a Dios, ¿por qué? Porque Él es todo para mí. Y entonces, decía el señor Charles Spurgeon, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Y cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Le repito. Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Y cuanto más veamos a Dios, más de Dios será visto en ti. Y poder decir entonces, como dijo el salmista, porque en la medida en que usted y yo oremos sin cesar en este sentido, claro, podemos llegar y decirle al Señor, Jehová, tú me has examinado, tú me conoces. El Salmo 139 dice, Señor, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, Señor, te son conocidos. ¿Por qué te son conocidos? Porque ya yo conozco cuál es su voluntad. Entonces, si yo ando conforme a la voluntad de Dios, el Señor sabe cuáles van a ser mis caminos, aunque Él siempre todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo conoce, porque dice también, no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y entonces a orar. ¿A orar para qué? Bueno, mi hermano, a orar para qué. Seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces a orar ¿para qué? Para tener sabiduría y conocimiento. ¿Orar para qué? Para pasar a andar como es digno delante del Señor. ¿A orar para qué?
para ser fortalecidos con poder. ¿A orar para qué? Para darle gracias al Padre que nos hizo aptos delante de su presencia. Así que yo quiero invitarle para que usted, al igual que nos enseñó el apóstol Pablo, podamos unirnos todos, los unos por los otros, esta iglesia por aquella, aquella por esta, pastores con pastores, hermanos laicos con hermanos laicos, todos orando, orando en una forma. ¿Orando para qué? No cesamos de orar para pedirle a Dios que usted, mi hermano, sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. No me canso de orar para que usted, mi hermano, tenga sabiduría e inteligencia espiritual. No me canso de orar para que usted, mi hermano, ande como es digno delante del Señor, agradándolo siempre en todo, llevando siempre frutos y creciendo en el conocimiento de Dios. No me canso de orar para que usted sea fortalecido con poder, conforme a la potencia de su gloria. No me canso de orar para que usted obtenga fortaleza y paciencia. Pero como ya yo he orado todo esto para que usted lo tenga, ahora, mi hermano, por favor, dele gracias a Dios porque ha recibido todo esto junto con todos los santos y vamos a gozar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El himno que escuchábamos ahora, el himno 235, nos hace una linda invitación y nos la va a volver a hacer ahora. Yo quiero que medite en estas palabras. La razón de vivir. En Jesús yo encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz, porque nada hay, nada existe, nada puede llenar su ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Escuchemos nuevamente las notas de este hermoso himno y concluido, regresamos para orar. Sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien. Nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Pues yo puedo confiar y mi vida entregar, pues yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir.
Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Alguien hay que te ve y te conoce muy bien. Alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús. Él quiere caminar contigo, pero solo tú se lo puedes permitir. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es refrescante poder entender, poder conocer cuál es tu voluntad para con nosotros. Queremos orar sin cesar. Queremos orar sin cesar para que todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra sea lleno del conocimiento de tu voluntad. Queremos orar para que tu pueblo tenga sabiduría y conocimiento. Queremos orar para que nos ayudes a andar como es digno delante de ti. Queremos orar, orar sin cesar, para ser fortalecidos con poder. Gracias te damos. Gracias te damos porque nos escuchas. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos redarguyes, nos enseñas, nos instruyes. Gracias te damos, Señor, porque de ahora en adelante tenemos una razón para orar sin cesar. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios tome control de cada una de sus actos, de sus acciones, de sus pensamientos, de sus ideas, y que todo lo que usted haga y emprenda esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga y le prospere más.